La voz de Guamúchil. Hace mucho que no lo contaba. No quiero decir que ya no lo recuerdo, nada de eso. Por el contrario, todo lo tengo muy fresco en mi memoria, como si hubiera sido ayer. Pero todavía se me eriza la piel cuando recuerdo los detalles. Muchos piensan que es porque ha sido la única vez que pisé la cárcel, aunque fuera por unas semanas, y que eso me pone mal. Pero no es eso. Y hoy estoy dispuesto a contarlo, a contar la verdad, aunque ya pasaron muchos años. El de la idea fue Nicasio Rendón, y nos invitó al negocio a Roberto Landín y a mí, Danilo Castorena, servidor. Lo tengo tan presente. Fue en la cena de Navidad de aquel año 1976. Me sorprendo un poco al darme cuenta que puedo recordar hasta los detalles más mínimos de aquella noche. Estábamos en la sala de la casa de Nicasio cuando nos hizo una señal para que saliéramos a la cochera. Era obvio que no quería hablar delante de las demás personas. Cuando estuvimos en el exterior, el Nicasio nos dio una cerveza a cada uno. Luego encendió un cigarrillo y comenzó a hablar. Hablemos acá. No quiero que nos oiga alguien más, porque luego se nos ceba la idea o se sala. Roberto y yo nos miramos desconcertados y pusimos atención. ¿Saben? Desde hace ya rato traigo una idea en la cabeza que me da vueltas y vueltas. Creo que es buena y que nos puede hacer ricos. Yo no le entro a vender hierba, güey, interrumpió Roberto con una amplia sonrisa. No es eso, no seas pendejo. Es un negocio derecho. Pero, pues tiene sus asegúnes. ¿De qué se trata, pues? ¿Por qué tanto misterio? Nicasio sonrió abiertamente y dio una bocanada de humo blanco. Vamos a entrarle al negocio del espectáculo, cabrones. Y nos va a ir bien. Ya lo tengo bien medido y bien planeado. Pero para que funcione, se tiene que hacer con gente de confianza. Por eso nomás nosotros. Roberto y yo soltamos una sonora carcajada al unísono por la ocurrencia de nuestro amigo, porque nosotros no sabíamos nada de eso de la artisteada. Él tocaba la guitarra en un grupo de mariachis donde trabajaba, pero eso de ir más allá, ni en sueños. Y en lugar de molestarse o confrontarnos, el cabrón nos cayó cuando comenzó a cantar a capela los primeros versos de 100 años. Pasaste a mi lado con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Te vi sin que me vieras, te hablé. Intuí a dónde quería llegar mi amigo, así que lo interrumpí antes de que continuara cantando, con esa voz que era muy parecida a la de él. Creo que ya sé por dónde vas, cabrón, dije sonriendo y un poco sorprendido por lo que se suponía yo se le había ocurrido. Sí, es lo que te estás imaginando. Quiero armar una gira y este año que inicie y que se cumplen 20 años de su muerte, pues ya sabrás. Hay que aprovechar, a río revuelto, ganancia para el pescador. Pero no va a ser cualquier cosa, ¿eh? Se trata de imitarlo en todo, que la gente se sorprenda, se emocione, llore, es más, que hasta dude de lo que va a ver y escuchar. Y te vas a dejar el bigote, cortar el pelo y todo lo demás, porque viéndolo bien, si te pareces mucho, con algunos trucos de maquillaje. Claro, si te esmeras en imitarlo, lo más posible, creo que puede funcionar, añadió Roberto, que hasta ese momento no había hablado.
Además, yo creo que sí jala gente. No a todos nos gusta ese ruido del disco. Y no a todos nos gustan las canciones esas del Sirenito. ¿Verdad que sí? Reanudó Nicasio haciéndose ese ademán con las manos que era tan característico en sus películas. Mira, ya hasta cumplimos el mismo día de noviembre años. Hay que aprovechar. Todavía lo tienen presente. En la radio todos los días pasan sus canciones. ¿No han escuchado el programa de los tres haces? Javier, Vicente y él. Y también en la televisión. Ahí no dejan de pasar sus películas. De rigor, cada fin de semana. No, pues todo eso que dices es verdad, tienes razón. Pero ni ni yo le sabemos a eso de la artisteada, pues. Tú como quiera. Ya tienes tablas con lo del grupo de mariachi, dije yo, interesándome cada vez más en la idea de mi amigo. Es que a ustedes los quiero para que me den la cara, para que se arreglen con los empresarios, con los del palenque y los teatros, como si fueran mis secretarios, pues, casi que mis guaruras. Los tres soltamos una carcajada sincera. Mira qué cabrón, ¿y tú vas a quedarte con todo el dinero? ¿O nos vas a pagar? ¿O cómo se va a arreglar eso? Si le entran al business, nos vamos en partes iguales. Ustedes dan la cara y yo le canto. Tenemos solamente mes y medio para que esto arranque. ¿Y por qué mes y medio, güey? Interrumpió Roberto, frunciendo el ceño. Pues porque quiero que empecemos el Día del Amor y la Amistad, respondió con una sonrisa descarada. Nosotros, ante eso, nos reímos emocionados. ¿Y dónde empezaríamos? Ya tengo el contacto de un empresario del pueblo de Encarnación. Van a estar en plena feria. Pero, ¿cómo vas a meter gente, pues, ahí al escenario, al lugar, si nadie te conoce? Eso es lo bueno. Todo va a estar como misterioso, como así, como eso que es lo que quiero, pues. Que ustedes son los que den la cara. Ya hasta pensé en el cartel que voy a pegar. Imagínense esto. Él no ha muerto. Pedro Damián. Véalo y escúchelo. Júzguelo usted mismo. Y que nomás se vea la silueta negra. Ya saben, es inconfundible. Es meter duda de que él no murió. Pero eso hay que conseguir, pues, con expectación del público. ¿Y de verdad nos vas a repartir las ganancias entre los tres? Interrogó Roberto, aún incrédulo. Yo le entro, amigo. Está chingona tu idea. Si pega, pues ya tenemos una lanita. Y si no pega, pues vuelves a los mariachis y yo a reparar televisiones. Levantamos nuestras cervezas y brindamos por la empresa que acababa de surgir. El primer lugar donde se presentó fue en un palenque pequeño, en un pueblo de Jalisco. No voy a decir que las entradas se agotaron, pero creo que los que asistieron ese día se encargaron de correr la voz, de sembrar la duda, y pues el resto llegó solito. Fue como una bola de nieve que empieza a rodar y se va haciendo cada vez más grande. El cartel de la publicidad se hizo tal y como lo tenía pensado Nicasio, pero también se empezó a regar el rumor de que él no había muerto, así como decían en el accidente aéreo, que se había salvado, pero que todo este tiempo había permanecido oculto en la selva yucateca y sin memoria. Ese chisme, aunado al cartel, fue todo lo que se requirió para que arrancara aquel espectáculo y llegara hasta donde llegamos. Yo reparaba televisiones y aparatos eléctricos, era mi oficio, así que algo le entendía a la electrónica, por lo que me hacía cargo del sonido, de los micrófonos, de las luces.
etc. En pocas palabras, pues de todo lo técnico. Pero también hacía trabajo de relaciones públicas. Hablaba con los empresarios cuando se requería para concertar las fechas y los costos, y sobre todo la publicidad que se manejaba. Algunos de ellos comenzaban ya a creer en el rumor. En más de una ocasión me preguntaron abiertamente que si de verdad era él. Yo aprendí a contestar con evasivas y a dejarlos con más curiosidad y dudas que al principio. ¿Roberto? Bueno, Roberto era otra cosa. Él se hacía cargo de las cuentas. Eso de la administración era lo suyo. Se hacía también cargo de organizar las rutas de las presentaciones y de cobrar a los empresarios cuando se contrataba la presentación. Se encargaba también de los camerinos, del vestuario y del maquillaje, porque se requería un poquito de truco para dar la ilusión completa de que realmente era él. Y créanme que era perfecto. Nicasio, por su parte, se la pasaba repasando las canciones. Tenían que sonar igual que en los discos. Y la verdad es que la voz la tenía muy parecida. Por aquellos años también logré conseguirle un aparato nuevo que estaba comenzando a venderse allá en las grandes tiendas del Gabacho. Era una grabadora de imágenes. Videograbadora le llamaban. En una cinta magnética podían grabarse las películas que pasaban por la televisión. Y así Nicasio podía aprenderse todos los ademanes que él hacía, por muy pequeños que estos fueran. Nicasio era integrante de un grupo de mariachis, como ya he mencionado. Ahí había comenzado a trabajar desde los 16 años, tocando él guitarra primero, y cuando cumplió la mayoría de edad se convirtió en la voz principal del grupo. Le iba bien, pero él tenía pues ambiciones más altas. Al comienzo aparecía con el traje de charro, que ya usaba con el grupo de mariachis, pero rápidamente entendimos que era necesario tener más vestuario, porque así como había quienes se derretían al mirarlo con el traje de charro, también había quienes les gustaba verle con la tejana y la chamarra vaquera, que era como más lo recordaban. En uno de los viajes por Guadalajara, mientras paseábamos, entramos a una tienda de disfraces. A Roberto se le ocurrió la idea de ampliar el vestuario, integrando un atuendo de motopolicía, con lentes y gorra incluidos, tal como en la película, y un traje smoking para que cantara las baladas que no eran rancheras. Y aunque al principio Nicasio estaba un poco renuente en usar esa ropa, terminó por convencerse de que eso iba a darle frescura al espectáculo. Así que cuando integró estos atuendos al show, fue todo un éxito. Hubo mujeres desmayadas y hombres con lágrimas en los ojos. La idea fue muy buena. Al principio, todo fluía muy bien para nosotros, y Nicasio respetó su promesa que había hecho desde el principio. Todas las ganancias siempre se repartieron en 3 partes iguales. Pero también nuestra rutina y roles en el trabajo estaban muy bien definidos. Roberto hacía las reservaciones en los hoteles. Siempre eran 2 habitaciones, una para Nicasio y otra para nosotros. Evidentemente las reservaciones siempre a nombre de Roberto Landín. Y si había necesidad de registrar al otro huésped, se usaba mi nombre. Esto para mantener el misterio al máximo. Alquilábamos un automóvil y llegábamos con horas de antelación a los palenques o pequeños foros para saber dónde estaban los camerinos, dónde estaban las puertas, etcétera, etcétera. Desde que subía al automóvil, Nicasio representaba su papel. Se cubría el rostro con el cuello de las chamarras, con lentes oscuros o simplemente colocaba sus manos sobre el rostro. Se hacía el misterioso, pues. Una vez, en su camerino, nadie más podía entrar si no era alguno de nosotros. Lo que necesitara o pidiera siempre era a través de Roberto o de mí. Así que eso contribuía a que la gente que trabajaba en los lugares comenzara también a especular si aquel misterioso hombre era, en verdad, él.
Más de un curioso quiso acercarse, a veces abiertamente, en otras ocasiones pretextando algún pendiente en el camerino o en el escenario, pero Nicasio jamás atendía ese tipo de cosas. Siempre salía Roberto o yo para hacerles frente. Fue en Aguascalientes cuando nos dimos cuenta de que teníamos que comenzar a cambiar la forma en cómo estábamos trabajando. Nos había contratado un empresario para presentarnos en un lugar llamado Los Globos, un centro de espectáculos cerca del icónico Jardín de San Marcos. Los boletos se habían agotado 2 semanas antes de la fecha, por lo que podríamos decir que ese era el inicio del éxito completo. De ahí para adelante, todas las plazas presentaban lleno total y se agotaban los boletos con mucho tiempo de antelación. En aquel lugar, que lucía abarrotado, había niños, mujeres de todas las edades, hombres mayores y jovencitos, con una auténtica devoción por la figura de aquel ídolo que llevaba décadas sin estar entre nosotros. Recuerdo haber salido a revisar los cables de los altavoces, las conexiones de los micrófonos y las luces cuando escuchaba aquellos comentarios. Había personas que aseguraban haber hablado con Nicasio, comprobando de primera mano que sí, que era él. Había personas que habían comenzado a seguir los itinerarios de las presentaciones y había otros tantos que estaban ahí para salir de dudas finalmente si era o no era. Ay, porque la verdad es que no se dejaba nada en claro. Era verdad que sonaba igual, se parecía mucho y hasta sonreía igual, pero estaba siempre la incertidumbre. Estaba regresando al camerino cuando el empresario me abordó, acompañado de una mujer de baja estatura, cabello abultado y crespo, y unos lentes de gran tamaño que le cubrían la mitad de la cara. Señor Castorena, dijo el hombre, obligándome a detenerme. Sí, señor, diga. Le presento a la señorita Dalia. Es periodista de uno de los diarios locales y quisiera hacerle una entrevista a la figura. Pero es que él no concede entrevistas, no le gusta. Seré muy breve, se lo prometo. Es solo para la nota de mañana. La mujer no estaba dispuesta a desistir. Así que no me quedó otra opción que consultarlo con Nicasio y salir del atolladero lo más rápido posible. Nicasio me dijo que bajara la intensidad de las luces del camerino. Se colocó en un rincón donde medio lo cobijaban las sombras y después de santiguarse me dijo que le permitiera el paso a la mujer. Regresé al pasillo y le dije a la reportera que podía pasar por unos minutos. Eso sí, que yo estaría presente en todo momento. Ella accedió con entusiasmo. Cuando entramos al camerino, Nicasio estaba de pie, dándole espalda a la puerta, acomodándose la corbata. La mujer saludó y clavó su vista en el cantante. Nicasio hablaba, se movía, sonreía igual que él, cosa que dejó pasmada a la mujer por unos instantes. Luego comenzó con preguntas inocentes, pero se fueron haciendo más inquisitivas y mordaces. ¿Cuándo fue su primera presentación?, preguntaba, y hábilmente Nicasio respondía que a cuál se refería, si al inicio de su carrera o a la de su nueva etapa. Luego la mujer preguntaba por qué había tardado tanto tiempo en volver a los escenarios, y Nicasio respondía con evasivas y respuestas sugerentes, que la salud, que su cabeza, que tenía miedo, que viejos enemigos. Y finalmente, la pregunta que había incubado la mujer desde el principio. ¿Es usted? Y Nicasio respondió sonriendo. Yo soy yo. Ahora que, si usted cree que soy, pues dígamelo entonces usted. Luego me miró dándome la señal para que acompañara a la mujer fuera del camerino, dando así por terminada la entrevista. La reportera se despidió agradecida por el tiempo otorgado y confundida por las respuestas obtenidas. Aquel día, al término del espectáculo, la gente no se movía de sus asientos y Roberto y yo comenzamos a incomodarnos. La gente aplaudía, pateaba el piso y rechiflaba, pidiendo que no se fuera el ídolo.
pero Nicasio jamás regresaba al foro una vez que lo abandonaba. Conforme pasaban los minutos, el público estaba más excitado, así que tomamos nuestras cosas lo más rápido que pudimos y salimos por la puerta de servicio del lugar, para alejarnos tan rápido como nos fuera posible. A partir de aquello, consideramos ya condiciones nuevas para las presentaciones. Se realizarían únicamente en lugares que tuvieran acceso de servicio para poder salir con rapidez si se requería. Las presentaciones privadas, que también las hubo, serían únicamente si ofrecían guardias de seguridad y siempre respetando la intimidad del cantante. Si había interés de la prensa en el lugar de la presentación, tendríamos que ser notificados días antes para organizar breves conferencias de prensa y no se darían entrevistas en exclusiva. En este último punto, siempre había algún reportero chapucero que tiraba el anzuelo para ver si Nicasio caía en alguna contradicción y tumbarle su papel. Pero conforme se fue familiarizando con la prensa, se fue haciendo hábil para dar respuestas ambiguas, enigmáticas. No afirmaba nada, pero tampoco negaba abiertamente. Luego vino aquella endemoniada idea, con la que yo nunca estuve de acuerdo. Fue a mediados del mes de marzo de 1978, cuando Nicasio recibió aquella carta y 2 fotografías. Roberto y yo las vimos y pudimos leer la nota. Era de un hombre que aseguraba tener en su poder la esclava de oro que él llevaba el día del accidente y que fue prenda precisamente por la que pudieron reconocer sus restos. Le ofrecía la joya por una cantidad muy fuerte y anexaba con la misiva 2 fotografías de la esclava en cuestión. Roberto de inmediato advirtió sobre la posibilidad de algo fraudulento, tal vez hasta una falsificación, a lo que Nicasio respondió que no se perdía nada al comprar aquello, porque si era la original, pues eso denotaría más las especulaciones sobre su persona. Además, qué mejor que llevar algo que sí perteneció a él. Y si era una réplica, pues simplemente era una inversión en oro sólido que valía la pena y que finalmente iba a funcionar igual. Yo solamente le dije que me parecía un tanto morboso llevar una prenda de un difunto y sobre todo por lo que estábamos haciendo, que era sacar dinero con su figura, con el recuerdo, con el amor que todavía le profesaba la gente, que era una falta de respeto para el muerto. Los 2 se burlaron de mí y no quisieron decir más del asunto. A principios de abril, Roberto voló hasta Mérida, Yucatán, donde estaba el misterioso ofertante. Viajó llevando la cantidad que le pedía por la joya y todas las recomendaciones de Nicasio para que se cerciorara de que el ofrecimiento era auténtico. 3 días después regresó Roberto con una esclava de más de 200 gramos de oro puro. La joya lucía en su cara un escudo alado y en un extremo la letra P en mayúscula y del otro la letra I, también en mayúscula. Yo no quise saber los detalles de cómo aquella alhaja había ido a dar a manos del vendedor, ni lo que había tenido que hacer Roberto para asegurarse de que era la verdadera. Pero Nicasio estaba muy entusiasmado. Se la colocó en la mano derecha y parecía estar hecha justo a la medida. Luego nos reveló la intención de lucirla en el show del día 16 de abril, el cual, por cierto, sería en Guamúchil, Sinaloa. No la chingues. En su tierra y en la fecha de su muerte, no seas cabrón, no seas irrespetuoso, le dije yo muy serio, pero los 2 me mandaron al carajo, rieron y brindaron por el éxito del negocio. Aquel día fue como cualquier otro. Las entradas se habían agotado días antes. Incluso supimos que había estado haciéndose reventa de boletos, con precios al doble y hasta al triple. Llegamos al teatro aquel, como siempre, con horas de antelación, y de inmediato nos pusimos a trabajar. Nicasio y Roberto se quedaron en el camerino poniéndose de acuerdo cómo iba a ser la sucesión de vestuario. Roberto proponía comenzar con el traje de charro y terminar el show con smoking. Nicasio
no estaba convencido. Él proponía que el atuendo de charro fuera el cierre y comenzar con el vestuario sencillo, el que recordaba a todo mundo. Mientras ellos se quedaron poniéndose de acuerdo y preparando el maquillaje que se iba a usar, yo me dirigí a hablar con los técnicos del lugar. Al parecer, habían detectado en último momento una falla en uno de los micrófonos principales. Cabe mencionar que para esa presentación se había contratado un mariachi que estaría dándole lucimiento al espectáculo. No por nada los precios que cobraba el ídolo se habían incrementado considerablemente. El teatro aquel era viejo, así como las conexiones y cableado que en él había, por lo que comenzaron a aparecer pequeños desperfectos que se fueron ajustando sobre la marcha. Pero había sido tan absorbente la labor que cuando me di cuenta, el encargado de operar las luces me dijo que faltaban 10 minutos para dar la tercera llamada. Me sentía nervioso por todo aquel espectáculo que a mi parecer iba creciendo paulatinamente. Ahora no solo era cuidar la ejecución y lucimiento del cantante, también había que poner atención a los músicos que lo acompañaban. Cuando me di cuenta, estaban ya anunciando el inicio del show. Las luces se apagaron. Se hizo un silencio expectante. El proyector principal se encendió iluminando la figura en el centro del escenario. Nicasio se había decidido por el atuendo sencillo: botines, pantalón holgado de gabardina ceñido perfectamente a la cintura, camisa azul, pañuelo blanco anudado al cuello, chamarra de corte vaquero en color beige, sombrero de fieltro estilo vaquero, acomodado de lado, y la esclava reluciente en la mano derecha. Una ovación se escuchó estrepitosa. Yo permanecí al costado del escenario, tras bambalinas. Comenzó con 100 años. Pasaste a mi lado con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera. Y la gente cantaba con él todas las otras que le siguieron. De pronto se detuvo y pidió que entrara el mariachi. Yo me desconcerté porque no había hecho cambio de vestuario, señal de que había discutido con Roberto. Entre bromas aparecieron los mariachis y comenzó a sonar Mi Cariñito. Cariño que Dios me ha dado para quererlo. La gente enloqueció. Siguió luego. Me cansé de rogarle. Me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Y las mujeres lloraban abiertamente ante cada estrofa entonada. Era el triunfo absoluto de Nicasio. Creo que nunca había estado tan bien. Cada tono, cada ademán, cada comentario estaba justo en su lugar. También era su interpretación, que por un momento olvidé que aquel era mi amigo haciendo su trabajo. El show cerró con el Mil Amores, que arrancó ovaciones y aplausos. Traigo esta alegre canción al son del viejo violín, mis zaranas canto yo, y a las mujeres bonitas que son de mi adoración. Nicasio se despidió bendiciendo al público y agradeciendo desde su corazón el amor que le brindaban. En ese momento volteó a verme y sentí que sonaba tan franco y sincero que no he de negar que me conmovió. Salió del escenario en dirección al camerino, por el extremo contrario donde me encontraba yo.
Tenía sinceros deseos de felicitarle por tan brillante actuación. Cuando llegué al sombrío pasillo que conducía a los vestidores, le vi caminar tranquilamente. Le llamé por su nombre artístico 2 veces, pero no me escuchó o me ignoró. Entonces, en tono de guasa, lo llamé por su verdadero nombre. Se detuvo súbitamente y movió ligeramente la cabeza con la intención de mirar atrás. Pero en ese preciso momento, el empresario, que había estado presenciando todo el espectáculo, se acercó a mí para solicitar que le pidiera a Nicasio que regresara al escenario y cantara un par de canciones más. Le respondí que la figura no hacía eso, pero que había estado tan magnífico que tal vez hiciera una excepción. Cuando miramos al frente, ya no estaba. El hombre caminó conmigo por el oscuro pasillo hasta llegar al camerino, el cual estaba cerrado con seguro. Llamé 3 veces, pero nadie me respondió. Azoté entonces la puerta con la palma de la mano, pero la respuesta fue la misma. Un presentimiento malsano cruzó por mi pecho y pedí al empresario buscara de inmediato al conserje para que nos abriera la puerta. Mientras tanto yo continué vociferando los nombres de mis amigos, cada vez más histérico. Regresó el empresario acompañado por el conserje y algunos curiosos que comenzaban a reunirse en torno a nosotros. El hombre introdujo la llave y abrió la puerta. Mi vista se nubló, a la vez que un escalofrío me recorría la espalda. Mi corazón comenzó a latir agitado, presa de oscuros terrores y malignas premoniciones. En el piso estaba, en ropa interior, Nicasio, completamente inconsciente. Sobre él estaba el cadáver de Roberto, cuya mano derecha había sido cercenada, y en su rostro se dibujaba una pavorosa mueca de terror. El escándalo estalló esa noche, y esa noche terminó nuestro gran espectáculo. Nicasio declaró que minutos antes del show estaba por vestirse para salir al foro cuando escuchó un grito a su espalda. Al virar, vio que alguien atacaba a Roberto, que estaba horrorizado y que él se había desmayado. Cuando le preguntaron si había podido ver al atacante, guardaba silencio y comenzaba a temblar mientras negaba con la cabeza. Roberto había fallecido de un paro cardíaco, producido por una fuerte emoción de origen inexplicable. La mutilación de la que fue objeto se la habían realizado cuando ya estaba muerto. Al revisar el lugar, nunca encontraron la mano cercenada, ni la esclava de oro que Nicasio había comprado y que, según aseguró, no se la había alcanzado a poner aquel día. Yo guardé silencio sobre el incidente todos estos años, dándome siempre vueltas en la cabeza la misma pregunta, el mismo pensamiento que no alcanza respuesta. Si Nicasio perdió el conocimiento minutos antes de que iniciara el espectáculo, entonces, ¿quién había sido el hombre que subió al escenario, luciendo la esclava y cantando como él? La respuesta no me atrevo ni a pensarla.